Ronquido es pues el sonido estrondoso cuando estamos durmiendo a consecuencia de la turbulencia del aire en la vía respiratoria, que va desde la nariz hasta los pulmones. Hay varios elementos que lo causan y no suelen ser aislados, ¿no? Se suman. El tratamiento del ronquido es complejo porque parte de la causa es la flacidez de los tejidos, de los músculos que tenemos en la garganta. Pero hay elementos sobre los cuales los otorrinos podemos actuar para disminuirlo y en algunos casos eliminarlos, aunque es realmente difícil, es lo menos habitual que este desaparezca, pero al menos disminuirlo. Estos son los casos en los que nosotros podemos observar una zona en la que hay obstrucción o que hay una dificultad para el paso del aire. Por ejemplo, si tenemos el tabique nasal muy desviado, los cornetes muy grandes, pues como el aire no pasa correctamente, se genera más turbulencia, más cambios de presión, el sonido es más intenso. Al corregir esto, puede disminuir el ronquido. Si las amígdalas son muy grandes, por ejemplo, o si hay mucha flacidez o el paladar es demasiado amplio. Para poder certificar o verificar si el paciente tiene alguna zona lo suficientemente obstruida que pudiera condicionar el ronquido, debemos hacer una exploración con la cámara por la nariz, el fibroscopio, desde las fosas nasales hasta la zona de las cuerdas vocales, verificar que está todo bien e identificar en ese punto si hay algo sobre lo que podamos actuar que consideremos que pueda generar un cambio significativo. Dentro del grupo del ronquido, sobre todo lo que tenemos que verificar es que no hayan apneas obstructivas del sueño, que son pausas de la respiración por la noche que disminuyen el oxígeno mientras dormimos. Esto tiene repercusiones en el estado de ánimo, repercusiones cardiovasculares, repercusiones en los pulmones, básicamente en el día a día, aparte de la somnolencia, dolores de cabeza, etc. Para esto trabajamos de la mano con los neumólogos, que son quienes hacen el diagnóstico, hacen un estudio del sueño, lo certifican y luego pues decidimos el tratamiento. Este suele ser el CPAP, una máquina que introduce oxígeno, aire de forma continua a chorro y evita que se colapse la vía aérea, por lo tanto pasa continuamente toda la noche el aire. Para ello, por supuesto, la vía aérea tiene que estar permeable. Por tanto, aunque el tratamiento la mayor parte de las veces sea el CPAP, algunos pacientes pueden requerir nuestra intervención si tienen el tabique nasal muy desviado o las amígdalas muy grandes para garantizar que este paso sea natural, que sea por ambos lados de la nariz y que sea un flujo continuo y favorecer la adherencia o que el paciente pueda utilizar correctamente esta máquina. En algunos casos, pero eso realmente es difícil de garantizar, también podemos disminuir la severidad de la apnea, pero esto va a depender del grado de obstrucción que nosotros podamos observar. La mayoría de los casos, lamentablemente, no hay algo que nosotros podamos ver físicamente que obstruya lo suficiente para garantizar que con la cirugía lo eliminamos, pero mejoramos la adherencia al tratamiento y mejoramos, en algunos casos, disminuimos el grado de afectación.